Levante la mano al cielo, por favor. Espíritu de Dios, Espíritu Santo de Dios, aleluya. Espíritu de Dios, Espíritu de sabiduría, Espíritu de consejo, Espíritu de entendimiento, Espíritu de revelación, Espíritu de conocimiento, Espíritu de inteligencia. Ora bashala bacarida bacaya. Levanta la mano al cielo y dígale: Señor, cualquier velo que haya en mi corazón, quítalo en esta noche. Que la luz de tu gloria, por el poder del Espíritu Santo y de tu palabra, alumbre todo mi ser. Tu palabra es lumbrera para todo mi camino. Y ahora, Padre, dame corazón entendido, dame oídos para oír, dame ojos para ver y dame voluntad para obedecer. Y ahora, Padre, yo arresto todo espíritu de embotamiento, todo espíritu que contrista, que decepciona, todo espíritu asignado a tu iglesia para no ver, para no oír, para no entender. Lo arrestamos ahora, Señor. No tenemos comezón de oír solamente por oír. Tenemos hambre y sed de oír tu palabra, Señor. En el nombre glorioso de Jesús. Y ustedes dicen: aleluya, aleluya. Puede ser entonces la presencia del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo sea el Señor. Gloria al Señor. En el Salmo 25, verso 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? ¿Quién es el hombre que le obedece? ¿Quién es el hombre que le honra? ¿Quién es el hombre que tiembla ante su palabra? ¿Quién es el hombre que no solamente escucha su palabra, sino que le obedece? ¿Quién es el hombre que aún mirando en el espejo de la palabra no se olvida, sino que es hacedor de lo que oye y se pone al frente de la palabra de Dios y lo cambia? Entonces dice: Él enseñará el camino que ha de escoger. En otras palabras, todo hombre, toda mujer de Dios, toda iglesia, todo creyente que pierde como referente el temor de Dios en su corazón, lo primero es que empieza a desviarse. De la única manera que nosotros podemos asegurar nuestro corazón delante del cielo, delante de Dios, delante de la palabra de Dios, es el amor, la reverencia, el temor, la santidad, la entrega, la entereza que tenemos hacia nuestro Dios. Y mire los bienestares. Gozará Él de bienestar, gozará Él de prosperidad, gozará Él de beneplácito, gozará Él de placer de parte de Dios, y su descendencia heredará la tierra. Y ahí usted puede pensar: bueno, ahí llegué. Pero aquí es donde está la piedra angular de Jesucristo, donde sale la revelación. La comunión íntima de Jehová. La comunión íntima de Jehová es con los que oran, con los que ayunan, con los que le buscan. No, primero diga: con los que le temen. Y a ellos hará conocer su pacto, indicando que el pacto revelado siempre me mostrará el camino del Señor, indicando que el pacto de Dios, que es el nuevo pacto, que es Jesucristo, que es la cruz, que es su sangre, que es su sacrificio, que es el nuevo nacimiento, de que nací del agua y del Espíritu, que volví a nacer y ahora no tengo una muerte espiritual. Va a ser que yo goce de bienestar, va a ser que mi descendencia herede la tierra, va a ser que yo tenga un camino derecho al cielo. Por eso David dice en el Salmo 34, verso 9: temí a Jehová, vosotros sus santos, pues nada
le falta a los que le temen. Diga a tu vecino, diga, nada le falta a los que le temen. ¿Y por qué no le falta nada? Porque ahí está el pacto para poder proveernos. Todo lo que nosotros requerimos como seres humanos lo encontramos en el pacto. Todos los recursos espirituales lo encontramos en el pacto. Todos los recursos naturales, lo que se requiere para que nosotros lleguemos sosegadamente, piadosamente y entregadamente al cielo, a una eternidad con Dios, está en el pacto. Pero el principio que revela el pacto es la intimidad. La intimidad solamente se ajusta a aquellos que le temen. Dios no permite que nadie sucio se le acerque. Dios no permite que nadie corrupto se le acerque. Ahora, no podemos confundir debilidad con corrupción. No podemos confundir nuestra humana debilidad y estar caminando en una debilidad disoluta para poder justificar nuestra falta de separación para Dios. Si fallamos, si bregamos con el pecado, tenemos un cuerpo mortal, vivimos en un mundo que está siendo siempre manejado por el maligno. Pero eso no indica que nosotros no tenemos un testimonio de santidad, de integridad, de pureza para acercarnos a Dios. Por eso dice el verso 10, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová, pero ¿quiénes que le buscan? ¿Cuál es lo que antecede a esta búsqueda? Los que le temen. No tendrán falta, diga, no tendrán falta de ningún bien. En otras palabras, el temor de Dios es la piedra fundamental donde nace la sabiduría, donde nace la revelación, donde nace la iluminación. Porque es por medio de la revelación que Dios a usted le revela el pacto, le revela la cruz, le revela a Jesús, le revela su sangre, le revela su sacrificio, le revela su cuerpo, le da la revelación de quién es el Hijo de Dios. Por eso Salomón nos da una advertencia en Proverbios 1, verso 29, y dice: por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. En otras palabras, quien no teme está echando a un lado la sabiduría. Quien no tiene sabiduría no va a saber cómo va a caminar en este mundo. Quien no tiene sabiduría, no importa cuánto trate y de qué forma lo haga, va a hacer mucho esfuerzo, va a tener mucho sudor, va a tener mucho sacrificio, pero nunca va a tener bienestar. Porque cuando la sabiduría está en orden, la gloria de Dios aparece. Cuando la gloria de Dios aparece, la prosperidad y la abundancia aparece. La sabiduría antecede a todo lo que usted y yo necesitamos. Sabiduría es para lo que requerimos, tanto espiritual, mental, corporal, físicamente, en todos los medios. Todo aquello que nos hace falta, diga, es falta de sabiduría. ¿Y qué es lo que antecede a la sabiduría? El temor a Dios. Aquí dice: por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Mire lo que dice el verso 30. Dice: ni quisieron mi consejo. En otras palabras, Dios no gasta tiempo, Dios no gastará saliva tratando de aconsejar a alguien que no le teme, porque sabe que no le va a obedecer. Primero que todo, no le va a entender. Segundo, lo va a resistir. Tercero, solamente va a escuchar y no lo va a hacer. Dios solamente aconseja a aquellos que le temen. Ahora, ¿cómo se refleja el espíritu de consejo? Dice: y oirás a tus espaldas una voz que te dice. Oirás externamente, oirás internamente, oirás la voz de tu espíritu, oirás la voz del espíritu. Resaltará la revelación de la palabra. Porque la mayor promesa que tenemos es Romanos 8:14. Porque todos los que son hijos de Dios, diga, son guiados. ¿Son qué? Por el Espíritu Santo. Pero nadie se acerca a este Espíritu Santo a tener intimidad con Él, a menos que desate en él la vida del temor a Dios. Por eso dice el verso 30 de Proverbios 1, verso 30, por favor. Regresemos ahí. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Usted no puede reprender al impío. Usted no puede reprender a alguien que no teme a Dios. Va a tener un grave problema con él. Va a tener un enfrentamiento con él. Porque
el que teme obedece. El que teme oye. El que teme acepta la reprensión. El que no teme cree que lo están regañando. El que tiene temor en su corazón, como dice Isaías 60, dice: ¿y quién tiembla a mi palabra para obedecerla? Entonces dice el verso 31. Mire lo que dice: comerán del fruto de su camino. ¿Ves? Comerán del fruto de su camino. Dile a tu vecino: Dios no te ha destinado para la derrota. Dile: ni para la destrucción. No importa cómo se ponga el mundo. No importa cuán difícil se pongan las cosas. Ya Dios trazó un camino para ti. Y como dice la palabra de Dios, Dios nos colocó en caminos deleitosos. La palabra deleite es la palabra placer. La palabra placer es la que dice en Proverbios 8, verso 30, dice: y mi placer y mi deleite es con los hijos de los hombres. La sabiduría viene en los momentos de crisis para que tú tengas un placer donde otros están turbados. Dormirás como un bebé en medio de la adversidad. Caminarás en plena confianza en medio de la gran oposición. ¿Por qué? Porque el que es sabio ya sabe de primera mano lo que va a hacer. Como le dije hace 8 días, dice: sus obras le mostró a Israel, sus caminos le mostró a Moisés. En otras palabras, Moisés día a día sabía lo que él tenía que hacer, y de primera mano sabía lo que Dios iba a hacer. Por lo tanto, él no estaba preocupado. Él no estaba afanado. Él no estaba irritado. Él estaba seguro. ¿Por qué? Porque conocía su camino. En cambio, cuando perdemos el temor de Dios, caminamos en nuestra propia decisión, en nuestra propia razón, en nuestra propia lógica, en nuestra propia humanidad, en nuestra propia fe, en nuestra propia sutileza. Y ahí es donde Satanás nos destruye. Y serán hastiados de su propio consejo. ¿Por qué? ¿Qué es estar hastiado de un consejo? El consejo que no oíste de Dios, y el consejo que oíste equivocado y dijiste: me equivoqué, me hastié de esto. Y la sabiduría te dice: te lo dije. Te lo dije. Usted tiene que entender lo siguiente: si el consejo suyo no lo cambia usted, no va a cambiar a nadie. Si el consejo suyo lo tiene en derrota, hay que cambiarlo por el consejo de Dios. El consejo de Dios está en el compendio de la palabra. El consejo de Dios lo tiene el Espíritu Santo. Pero el consejo de Dios nos ha revelado por medio del Espíritu de sabiduría. Y entonces dice el verso que sigue: mire el resultado: porque el desvío de los ignorantes los matará. En otras palabras, quien no teme lo va a guiar un ignorante. Quien no teme lo va a guiar un mal pensamiento. Quien no teme lo va a guiar una mala persuasión. Hay cosas que yo no puedo hacer porque lo percibo. Hay cosas que yo no puedo hacer porque lo siento. Hay cosas que yo no puedo hacer porque tengo un deseo interno. Hay cosas que hasta que Dios no me lo hable no lo puedo hacer, porque será mi destrucción. Mi éxito depende a quién yo estoy escuchando. En otras palabras, el que teme a Dios oye a Dios. Quien tiene a Dios en poco oye a los ignorantes. Yo no quiero escuchar a un ignorante. ¿A alguien le gustaría un ignorante médico para tratarlo en una enfermedad? ¿A alguien le gustaría un ignorante abogado para tratar en un caso difícil? ¿A alguien le gustaría a alguien que no está calificado para que lo dirija en el momento más difícil de su vida? Diga 1000 veces no. Eso es lo que usted escoge. Cuando tienen poco, el temor de Dios. Y dice: y la prosperidad de los necios. ¿Los qué? Interesante que cuando el justo ve la prosperidad del necio, no es que la tiene, no es que la maneja, no es que la gobierna. No, al ver que el necio prospera más que él, por él escuchar a los ignorantes, se destruye, se molesta. Como dijo Asaf: casi se me deslizan los pies, casi se deslizan mis hechos, casi me deslizo al ver la prosperidad de los impíos. Porque no pudo entender. Salomón, terminando sus días, el gran Salomón en Eclesiastés, él dice: el fin de este discurso es este: teme a Dios, dijo él. ¿Me entiende? De alguna manera, Salomón, el hombre más sabio, terminó sus días terribles.
los dos seres más sabios que Dios le dio sabiduría fue Lucifer en el cielo, y la corrompió y no la pudo sostener. Mire, cuando Dios le da algo a usted, aunque sea sabiduría, si tú no tienes temor a Dios, escúchame bien, lo que tú consigues con el temor, lo mantienes con el temor. Dios te puede dar sabiduría ahorita porque tú tienes un gran temor a Dios, y te puede dar un don, y te puede dar una gracia, y tú lo puedes manejar. Y caminando el tiempo, si tú pierdes ese temor en tu corazón, lo que Dios te da te va a destruir. Salomón no tuvo temor a Dios, siendo sabio, siendo rico, siendo un gran gobernador del mundo, siendo más sabio que todos, haciendo proverbios, escribiendo con un razonamiento intelectual incomprensible para la raza humana. Pero ¿qué hizo el gran Salomón? Rompió el mandamiento: no tomarás mujeres de las otras naciones. Así de simple, así de sencillo. Eso es lo que le pasa al cristianismo hoy en día. No, pero es así de simple. Es simplemente una sola cosita, una sola acción que viole el mandamiento de Dios puede destruir tu corazón. ¿No escucharon eso? ¿No escucharon eso? El mandamiento está claro. El mandamiento está para acusar. La gracia está para darnos la habilidad para poder hacerlo. El mandamiento está para decirnos qué es lo que Dios espera de nosotros. La gracia está para que nosotros podamos cumplir el mandamiento. Pues el gran Salomón puso eso en poco. Trajo mujeres de otras naciones y dice la palabra que ellas inclinaron su corazón a los falsos dioses. Creo que es Segunda Crónicas 11. Ok, déjenme leerles esto. El fin de todo el discurso oído es este: Salomón está a punto de morir. Salomón involucra a Israel con un montón de cosas que Israel no debería tener: falsos dioses, religión pagana, médicos, por cierto. Cuando Israel no necesitaba médicos, iban al sacrificio, le creían a Dios y Dios los sanaba. Interesante que en el momento que los médicos de las mujeres de Salomón entraron a Israel, el poder sanador de Jehová Rafa se levantó. Se levantó. Pero, ¿qué dice él? Teme a Dios. Teme a Dios. Interesante, el hombre que escribió que el principio de la sabiduría era el temor a Dios, con los años se lo perdió. El temor de Dios define, escúchame bien, define tu pasión por Él, tu amor, tu obediencia, tu santidad, tu integridad. Cuando usted ve a alguien que empieza a negociar los principios de integridad, de santidad, de pureza, de consagración, de entrega, de búsqueda, de amor a Dios, el temor a Dios está siendo levantado de su corazón. Y por ende, la sabiduría se está alejando de él. Creo que Segunda de Crónicas 11, para que luego después me regresen ahí. Gracias. Por favor. Donde dice que Salomón era anciano. Vamos a ver si lo encuentra. No lo he encontrado. Ya. Ok. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. No dice el diablo, no dice los demonios, no dice una falsa doctrina. Diga, mujeres. ¿Sabe qué lo inclinó a él? La pasión que él no pudo controlar. Él era un hombre sabio, pero era un hombre pornógrafo. ¿Sabe por qué era pornógrafo? ¿Sabe dónde él violentó su temor a Dios? ¿Sabe dónde él perdió la sabiduría? Dije, no, le evité a mis ojos que viera lo que quería ver. Usted no puede exponer sus ojos a todo lo que puede ver, porque la luz de su cuerpo son sus ojos.
y toda la vida su cuerpo entra por los ojos. Es interesante que a él un ejército no lo pudo destruir, pero la lujuria de su carne lo consumió. Llegó el momento donde, escúcheme bien, él perdió el temor a Dios y entonces empezó a operar en su, escúcheme bien, en la opinión de su propia sabiduría. No seas sabio en tu propia sabiduría. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios. ¿Por qué? Perdió el temor. Perdió el temor. ¿Cuántos creyentes, en vez de arrepentirse y de volverse a Dios y de confesar que están en pecado y de declarar que están mal, quieren justificar su conducta? Cuando yo quiero justificar lo que yo hago, no es que yo soy débil, todos somos débiles. No es que yo soy humano, todos somos humanos. No es que yo tengo que bregar en esta área, todos aquí bregamos con una área y otra. Y es muy posible que donde su hermano es fuerte, usted es débil. Y donde su hermano es débil, usted es fuerte. Porque cada uno es atraído en sí, ¿me entiende? Por la naturaleza pecaminosa que hay en él, que viene del ADN de nuestros antepasados, y somos afectados por los pecados de nuestros antepasados. Por eso las maldiciones hay que romperlas. Y por eso hay que estar alerta a los deseos de la carne. El hombre más sabio, el hombre más rico, el hombre políglota, el hombre más capaz, sucumbido ante la lujuria, rompiendo el pacto. Dice, como el corazón de su padre David. Entonces él, para morir, escribe Eclesiastés. Por eso usted le siente ese tinte a Eclesiastés, un poco natural, vanidad de vanidades. Todo esto es vanidad. Me he dado cuenta que esto es vanidad. Me he dado cuenta aquí y allá. Entonces él cerrando dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios. Diga, teme a Dios. Ahora, un temor a Dios sin un amor apasionado a Dios se convertirá en un legalismo religioso que nadie va a soportar. Hay quienes temen mucho a Dios en celo, sin sabiduría, y se echan a perder. Un amor a Dios sin un temor a Dios se convierte en una gracia que te puede destruir, porque te justifica toda acción de pecado. Pero cuando tú conoces las dos partes de Dios, una, Dios siempre es bueno en todas las cosas. Dios siempre es bueno bajo todas las condiciones. Dios es amoroso, Dios es bondadoso, Dios tiene misericordia, Él es perdonador, Él es un Padre bueno. Sabiendo que si regresamos a Dios y le pedimos perdón por medio de Jesús, Él nos perdona. ¿Cuántos saben que Él nos perdona? ¿Cuántos saben que Él no nos acusa? ¿Cuántos saben que Él no nos echa fuera? ¿Cuántos saben que Él con alegría viene donde nosotros? Pero eso, sin temor, se puede convertir en una gracia barata. Tengo que conocer las dos partes de Dios. Es todo amor, toda bondad, es toda misericordia. Quiere lo mejor para mí. Está dispuesto, imagínense, me dio a Jesús y me dio el cielo, me dio la eternidad. ¿Qué cosa no me dará también con Él? Pero también tengo que entender que es fuego consumidor, que es el único que le tengo que tener miedo literal, miedo de verdad, porque es el único que tiene la potestad de agarrar mi alma y mi cuerpo y meter al infierno si Él quiere. Él es el único que puede hacer eso. Y dice, y guarda su mandamiento, porque Él los violó. Y no señalemos a Salomón, porque nosotros podemos terminar peor. Porque eso es lo del hombre. Pero entonces, de los últimos ángeles que van a predicar este evangelio, ángeles, en Apocalipsis, en el capítulo 14, verso 7,
Dice que salió un ángel diciendo a gran voz, Apocalipsis 14, verso 7, temed a Dios. Por favor, Apocalipsis 14, 7. ¿Qué va a salir a decirle al mundo? Temed a Dios, dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Una vez más se establece este principio, este espíritu, este amor. Cuando el temor de Dios es negociado en una persona, escúchame bien, la integridad de esa persona va a decaer. La pureza de esa persona va a decaer. Su servicio no será bien visto. Eran aquellos fariseos que Jesús decía: hey, ustedes de labios me honran, de labios me temen, de labios me adoran, pero su corazón está muy lejos de mí. En otras palabras, lo que Jesús ve cuando usted le sirve no es la acción del servicio en sí, sino la vida que usted tiene que vivir para servirle a Él. Lo que antecede tu servicio en la casa de Dios es como tú vives para servir. Con mucho respeto, con mucho amor a mucha gente. Dios no recibe servicios de gente inmunda. Si yo no tengo un testimonio, si yo no vivo para Dios, si yo no camino para Él, si yo no tengo una vida de integridad, y entonces vengo y sirvo en la casa de Dios, soy como un cerdo en el sacrificio en el antiguo pacto. Mi sacrificio es inmundo, es sucio, no es puro, no es de corazón. ¿Y qué tiene que ver eso con la condición de mi corazón? El temor que yo le tengo a Él. Cuando yo le temo a Dios, que no importa qué tengo que dejar, no importa qué tengo que abandonar, no importa de qué me tenga que arrepentir, no importa de qué manera tenga que tomar una decisión, yo le temo a Dios. Yo dije, yo le temo a Dios. Y entonces el profeta Isaías promete y dice en una visión profética, diciendo lo de nuestros tiempos en Isaías 36:6, y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. Y dice, y el temor de Jehová será su tesoro. En otras palabras, sabiduría, ciencia, inteligencia, iluminación, entendimiento, consejo, comprensión. Y esa gran cosecha que viene la voy a meter en un tesoro que se llama el temor del Señor, el temor de Jehová, el temor a Dios. En otras palabras, nadie hallará la sabiduría ni la ciencia para poder salvar esos millones de almas que vienen si no teme a Dios. ¿Oyeron eso algunos aquí? Ahora, como este Espíritu te da un lugar aquí en la tierra, por favor, entienda esto: el mundo no te temerá hasta que no le temamos a Dios en primer lugar. ¿Alguien quiere ver cómo su enemigo le teme? ¿Alguien quiere ver cómo los demonios corren? ¿Alguien quiere ver cómo enemigos visibles no lo pueden tocar a usted? ¿Alguien quiere ver cómo toda esta gente se turba cuando lo ve usted? Bueno, tema a Dios. Dios ha prometido que la forma como usted le teme y lo reverencia, los demonios le van a temer a usted. Escúcheme bien, muchos aquí no tienen mucho que orar por sanidad divina. Lo que tiene que tener es temor a Dios. Y cuando usted le tema a Dios, la enfermedad le va a temer, la pobreza le va a temer, la maldición le va a temer, los demonios le van a temer, porque es un principio que Dios ha establecido. Cuando la iglesia e Israel, en la historia de Israel y la iglesia por 20 siglos dejaron de temer a Dios, le tuvieron que temer al hombre. Negociar con el hombre, negociar con los gobiernos. Pero cuando la iglesia e Israel le temía a Dios, los enemigos le temían a Israel. En Génesis 9:2 dice: el temor y el miedo de vosotros. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra. Está diciendo Dios a Noé, está diciendo:
de la manera que tú me temes a mí y me reverencias, de esa manera tus enemigos te van a temer. ¿Me está escuchando? El primer beneficiado porque el temor de Dios desaparezca de tu casa es el diablo. Son los demonios, es la enfermedad, es la operación demoníaca. ¿Por qué? Porque van a venir contra ti. Pero dice, y sobre todo ave de los cielos, y en todo lo que se mueve sobre la tierra, y en todos los peces del mar, y en vuestras manos son entregados. Escúchame, Maranata. Satanás no te temerá hasta que tu temor a Dios esté establecido en tu corazón. No te va a temer. No importa cuánta guerra espiritual hagas, cuánto ayunes, cuánto grites, cuánto patees, cuánto vigiles. La enfermedad no te temerá hasta que el temor a Dios no esté en su lugar. El fracaso no te va a temer hasta que el temor de Dios no esté en su lugar. Coloca el temor a Dios y todos tus enemigos van a salir corriendo. Dios le dijo a Moisés, Deuteronomio 2:25, hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo. ¿Oyó eso? ¿O escuchó eso? Los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Dile a tu vecino, es mejor que coloques el temor de Dios en tu corazón. Ahora, Dios lleva a Israel al Sinaí. Dios se lo manifiesta a Israel con truenos, con relámpagos, con fuego. E Israel escucha la gran revelación, escúchame bien, que Satanás siempre estuvo escondido en el antiguo pacto. Y es que nació después del pecado de Adán. Y era el siguiente: quien escucha a Dios muere. Quien oiga a Dios muere. No, el diablo torció la verdad. El diablo torció el principio. Es interesante que Adán, escúchame bien, muerto espiritualmente, escuchó a Dios, dando a entender que todo pecador muerto espiritualmente tiene una habilidad para escuchar a Dios, para arrepentirse. ¿No escucharon eso? Adán acaba de pecar, acaba de morir espiritualmente, y Dios lo llama: Adán, ¿dónde estás tú? No era que Dios no supiera dónde estaba, era para que Adán se diera cuenta y entendiera dónde estaba él y cómo estaba. Y Adán dice: oí tu voz. ¿Y qué? ¿Y qué? Diga, y temí. Desde ahí Satanás dijo que todo hombre que escuchara a Dios y viera a Dios iba a morir. Por eso cuando el Espíritu Santo desciende el día que Jesús está siendo bautizado, dice: y vi una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Así que Dios le habló a Israel detrás del relámpago, detrás del fuego. Y ellos tuvieron miedo. Diga, tuvieron miedo. Diga, tuvieron mucho miedo. Pero diga, pero mucho. Diga, demasiado. En Éxodo 20:20 dice: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probarnos vino Dios, para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. ¿Ve? En el antiguo pacto Dios hacía manifestaciones para que hubiera un temor, pero en el nuevo pacto se establece: y yo voy a colocar mis leyes en vuestras mentes y en vuestros corazones. En otras palabras, el Espíritu Santo va a venir y va a volver a colocar ese Santo Espíritu de temor en tu corazón. Él te va a marcar. Yo dije, Él te va a marcar. En Malaquías se le da la orden a los ángeles que salgan a recoger los que ya tienen una marca de parte de Dios.
Y la marca es la forma como ellos temen, porque la forma como tú temes, escuche esto, define cómo usted vive. Por eso usted puede encontrar a alguien que ha vivido para Dios pulcra, santamente, y después de alguna manera se desvía, porque de alguna manera empezó a negociar y empezó a perder el temor a Dios en su corazón. Entonces, lo que el temor a Dios anteriormente de alguna manera le impedía o le daba testimonio que no debería hacer, ya no le da testimonio y hace lo que quiere. Hace lo que quiere. Vive como quiere. En otras palabras, la forma como usted vive, no la forma como usted viene a la iglesia. Usted no puede expresar su vida espiritual por 2 horas que usted venga a la iglesia en semana. No, es como usted vive para Dios, desde que se levanta hasta que va a la cama. Es como usted vive para Dios, donde trabaja, donde estudia, en su casa. En otras palabras, usted no le pone una máscara, un traje y viene al culto 2 horas y es santo, y después de aquí sale y es un diablo. Dile: Espíritu Santo, marca en mi corazón el temor a Dios. Así que es un temor de Dios lo que te da lugar sobre la tierra. Terminemos de leer lo que le estaba diciendo. Lo que le estaba diciendo Moisés a ellos. Le dijo: para probarlos. Pero mire la promesa, Hebreos 8:10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. Y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor. ¿Por qué? Porque la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Porque todos me conocerán, desde el menor, diga, hasta el mayor de ellos. Así que en el antiguo pacto, en el Sinaí, Dios le dio esa prueba para que le temieran, y no le temieron. No le temieron. Israel tenía una actitud y un alma muy egipcia, muy acomodada a su medio. Si todo iba bien y había milagros, había danza, había cánticos, había alegría, había adoración, Dios era el mejor. Pero si había prueba, había queja, había murmuración, había molestia. Se quejaban desde por la mañana hasta por la tarde. Empezaron a expresar: ¿qué hacemos en este desierto? ¿Para qué? Y aquí y allá y va. No había temor a Dios. A tal punto que esa generación que murmuró, escúcheme bien, ellos no se demoraron 40 años, porque eran 40 años. A ellos los dejaron 40 años hasta que el último que murmuró se murió. Apenas Dios mató al último, sacó a los niños y los jóvenes que ya eran adultos. ¿Por qué? Porque quien murmura y se queja por su condición, ¿me entiende? No es digno de este reino. Yo dije, no es digno de este reino. Algunos han salido del mundo, sean artistas, sean profesionales, sea el que sea, pero no soportan la presión del mundo y no soportan perder la fama o el dinero y regresan al mundo. ¿Para qué? Para tratar de torcer el cristianismo. Para poder decir: no, yo puedo ser cristiano, pero yo puedo ir a la fiesta, yo puedo hacer esto. O sea, y acusar a aquellos que andan en santidad como religiosos, legalistas. Nosotros hacemos esto y lo otro. Lo que pasa es que usted tiene un pastor muy extremista, ¿me entiende? Y ellos, tratando de agradar al mundo, pierden a Dios. Santiago lo dijo: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo te coloca en enemigo de Dios? Yo prefiero tener al mundo de enemigo
y a Dios que me defienda, no a todo el mundo de amigo y a Dios como mi enemigo. ¿Me entiende? Aleluya. Entonces Israel se empezaba a quejar. Si usted mantiene una queja desde que me metí a la iglesia, desde que me metí al ministerio, desde que yo le sirvo a Dios, desde el día que yo me metí a esa iglesia a oír a ese hombre de Dios, todo está peor. Usted está en obra, no en camino. Y su servicio a Dios no será bien remunerado. Su verdadero corazón no se conoce cuando todo está bien. La realidad suya de su corazón se conoce cuando todo está mal, cuando las cosas no salen como usted quiere. La mejor manera de Dios romper tu propia sabiduría es romperte las cosas como tú las esperas y colocarte en una coyuntura donde las cosas no salen de la manera que quieres, sino que en un tiempo a la manera del mismo diablo, en otro tiempo a la manera de los hombres. Y cuando Dios estirpe lo malo que hay en tu corazón, aparece a la manera de Dios. Nunca habrá promoción sin prueba de corazón. Por eso Job 28 dijo, y dijo al hombre, y aquí el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, diga, la inteligencia. Pero mire lo que hace esta sabiduría. Mire lo que hace, lo que antecede el temor de Dios. El temor de Dios trae sabiduría. Entonces dice el verso 9, en el pedernal puso su mano, el que es sabio, y trastornó la raíz de los montes, el que es sabio. De los peñascos cortó ríos, el que es sabio. Sus ojos vieron todo lo preciado, el que es sabio. Detuvo los ríos en su nacimiento e hizo salir a la luz lo escondido. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos de un mensaje. Tú temes, entonces Dios te da sabiduría e inteligencia. ¿Para qué? ¿Ah? ¿Para qué? Para que en el pedernal tú coloques tu mano. Cuando el temor del Señor está operando en ti, tú trastornas, diga, la raíz de los montes. Esto indica que la raíz de los montes es la raíz de todos los problemas que tú tienes. Y toda raíz de problemas que tú has estado cargando por años, cuando tú le temes a Dios, escúchame bien, toda raíz de problemas será un milagro. Todo aquello que nació en la raíz de una maldición de tu antepasado o tuya o de lo que sea, o una enfermedad que viene dañando tu cuerpo, automáticamente la raíz de eso se arrancará. Ajá. ¿Sabe? Usted tiene que entender, temor a Dios, sabiduría, raíz de todos los montes, milagros. No me escucharon. En otras palabras, esos 5 endemoniados, que siempre que estás al punto de una victoria, algo aparece para entristecerte, se tiene que romper en el nombre del Señor. En otras palabras, es una forma de detener toda maldad que ha estado operando en tu casa. Tú temes a Dios, con tu mano tocas ese pedernal, trastornas la raíz de tu ADN que está produciendo ese cáncer. En otras palabras, puedes levantar las manos y decir, mi abuelo sufrió cáncer, mi padre sufrió cáncer, en mí se murió el cáncer. En mis antepasados hubo problemas de ebriedad, de adulterio, de lujuria, de divorcio, de muerte, de pobreza, de escasez, hasta que llegó donde mí. Oh, no oyeron eso. Yo dije, hasta que llegó donde mí. Dice, de la roca sacará ríos. Esto indica, escúchame bien, que vas a florecer. ¿Alguien está aquí? Hey, tú vas a florecer donde otros se van a secar. Esto no es asunto de ambiente, ni de calor, ni de prueba, ni de hombres. Es asunto espiritual. En otras palabras, donde otros fracasan es donde tú vas a florecer.
Porque el temor de Dios está en su lugar y la sabiduría está contigo para florecer. La sabiduría te da la capacidad de poner a producir algo que a otros se les secó. En otras palabras, lo que el impío ha perdido por falta de capacidad, el sabio que teme a Dios lo va a poner a florecer y va a caminar. No tenga la idea mágica que va a florecer porque lo toco o porque entro. No, porque tengo el sistema, porque tengo la ciencia, porque tengo la tecnología, porque tengo la capacidad cognitiva, porque tengo la paciencia, la sabiduría, las palabras, el plan, el camino, porque lo sé hacer. Porque muchos creen, no, es que lo que pasa es que lo que yo toco es más que eso. Diga, es lo que yo sé. Diga, es lo que la sabiduría me comunica. La sabiduría y la inteligencia pueden venir sobre ti en una situación tan adversa que nadie sabe qué hacer, y tú en unos segundos decir ta. José no sabía qué decir. A José lo vistieron, lo llevaron donde él. José no sabía. ¿Hasta qué? Hasta que no le dijeron cuál era la necesidad. Cuando la necesidad apareció, la sabiduría solucionó. ¿Por qué? Escúchame bien. Cualquiera, no cualquiera, pero solamente uno pudo interpretar el sueño porque Dios se lo reveló. ¿De qué le sirve a usted tener la interpretación del sueño sin la solución del sueño? La interpretación es el don de palabra de conocimiento. Hermoso. Es esto. Ya. Sabiduría es solucionar. Consigas el faraón un hombre prudente que quinte la tierra de tal manera y que la ponga a producir por 7 años. Mientras tanto que haga grandes graneros y guarde hasta que venga la hambruna. Y cuando venga la hambruna haya lo suficiente para poder guardar. Alguien dice, cualquiera hubiera pensado eso, pero no cualquiera lo hizo. Pero dos, ¿dónde era que estaba la capacidad en José? Uno, en la experiencia de su abuelo. Él tenía 3 capacidades de experiencia: su abuelo, su papá y Putifar. ¿Ok? Su abuelo le enseñó, Isaac, que cuando él fue a Gerar a los filisteos, él sembró en tierra seca y árida. Por lo tanto, José sabía cómo quintar la tierra como nadie. No sabía. Ay, digan algo, por favor. 2, él era el administrador de su papá para con sus hermanos. Y 3, él fue por 10 años el que le administró la finca a Putifar, y por eso Putifar fue de los hombres más ricos de Egipto. Y Faraón dijo, ¿dónde encontraremos a otro hombre con este espíritu? ¿Cuál fue la prueba? Primero, la traición de sus hermanos. Diga, sin traición no hay grandeza. Diga eso. Si a usted nunca lo ha traicionado, usted nunca va a ser grande. 2, si usted no sabe reaccionar a la traición, lo destruye. Segundo, la grandeza en el mundo siempre atraerá, escúchame bien, riquezas, vanidad y lujuria. La mujer de Putifar no estaba fascinado por José porque era joven y tenía cabello rubio, porque ella podía conseguir cualquier prostituto en Egipto mejor que José. Tenía plata.
La vida era tan tonta, tan estúpida, que lo único que sabía era que su marido tenía plata y no sabía ni cuánto tenía. Su marido no confiaba en ella, por lo tanto el que sabía cuánto tenía era él, no ella. Dios la despreció tanto que dijo la mujer de Potifar, no dio el nombre. Cuando Dios no dice el nombre de una mujer, la tiene con ella. Ella la sedujo, la capacidad, el intelecto que tenía José. Y aquí viene el temor a Dios operando en el corazón de José. ¿Cómo haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios. Tenía el mandamiento en el corazón. El temor de Dios estaba fresquito en él. Pero ahora le van a dar como premio el no dormir con la mujer de Potifar, el premio de la deshonra y de la indignidad. Diga, la cárcel. Grite eso. Dígalo. De alguna manera la cárcel era la deshonra de José, pero al mismo tiempo era la vindicación de que algo no estaba bien. Un egipcio no te perdona que tú violentes a su mujer. Si Potifar no lo ahorcó, si Potifar no lo mató, Potifar sabía quién era su mujer. Pero José, aún en la cárcel, temiendo a Dios, siguió sirviéndole a los débiles y a los desvalidos. Y ahí, diga, ahí se le dio el sueño. Y delante de Faraón, diga, delante de Faraón se le dio la sabiduría, porque siempre retuvo el temor a Dios. Cada vez que tú te quejas por tu situación, cada vez que tu oración de ser una adoración es un alarido de dolor y de queja, no entiendo, no comprendo, porque esto no sale. Señor, si de aquel domingo esto no se soluciona, yo lo voy a dejar todo. Mira, yo te voy a ayudar. No esperes hasta el domingo, hazlo ya. Porque Dios no contesta esas estupideces. Tú retén tu integridad. Tú ama a Dios. Yo dije, ama a Dios, dije, ama a Dios. Y espera en el momento adecuado. Dios tiene que permitir que el temor de Dios esté tan fuerte en tu corazón hasta que tú puedas sacar toda la maldad de tu corazón. Diga, la maldad. Y en sí, maldad no es hacer cosas malas. Dice en Ezequiel, hasta que se halló en ti maldad. Diga, maldad. Entonces, definamos maldad desde el punto de vista del cielo y de Dios. O sea, a Satanás no lo hallaron en una taberna, ni lo trajeron borracho, ni estaba haciendo mal negocio, ni estaba escondido por allá en un aladero fumando marihuana. No, la maldad de Satanás se llama, diga, orgullo. 2, independizarse de Dios. 3, tratar de ser como Dios. Eso es maldad. ¿Por qué? Porque la maldad de los hombres nace de todo el orgullo que tenemos. Orgullo y soberbia te llevan al homicidio. Orgullo y soberbia te llevan al resentimiento. Orgullo y soberbia te llevan a hablar mal del prójimo. Orgullo y soberbia te llevan a hacer cosas locas. Diga, maldad, diga. Pero si hay algo que a mí me llama la atención, es lo que dice el verso 22 del mismo capítulo. Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. ¿Sabe qué es que Abadón y la muerte escuchen de la sabiduría que te dieron a ti? ¿Por qué? Porque cuando el temor del Señor está en su lugar, la presencia de Dios está garantizada. Y voy a decirte algo,
Si tú cargas la presencia de Dios, Satanás no puede estar donde tú estás. ¿O no oyeron eso? Satanás odia creyentes que cargan presencia. Satanás odia creyentes que traen gloria. Satanás odia una iglesia que lo desplaza cuando alaba y adora. Satanás quiere que la iglesia esté simplemente en un jueguito de adoración y en un cultico de 20 minutos de predicación pero no hay presencia. Míreme, cuando la presencia de Dios viene sobre esta casa, se expande sobre toda la ciudad. Y donde el diablo está, se tiene que ir. Porque donde Dios aparece, Satanás desaparece. La condena crucial primaria de Satanás hasta que llegue al lago de azufre es que donde Dios está operando, Él no puede operar. Donde Dios aparece, Él desaparece. Dios es luz, Él es el príncipe de las tinieblas. A Él le dijeron: ¿usted quiere un reino? Ok. Usted se llama príncipe de las tinieblas. Wow. De la oscuridad. Wow. Del temor. Wow. Del pecado. Wow. De la muerte. Wow. Eres todo lo que Dios no es. Así que donde Dios aparece, Él desaparece. Y si usted tiene la presencia de Dios, y si en su casa hay presencia de Dios, y si en la iglesia hay presencia de Dios, escúchame bien: el Hades, la muerte, Abadón oirán, pero no te podrán tocar. Ay, ay, ay. Las montañas no pueden detenerte. ¿Qué son montañas? Diga: oposiciones, opositores, sistema de demonios que vienen contra ti, sistema de cosas que el diablo coloca delante de ti para detenerte. Y por eso Jesús dijo: cualquiera que diera este monte, las montañas se van a tener que ir. A esa fe tú tienes que añadirle el temor a Dios que tú tienes. Tú vas a mover montañas. Yo hubiera gritado amén. Ni la muerte puede controlarte. Por eso todos estos hombres caminaron sin temor a la muerte. Sin temor a la muerte. No tenía miedo. Cuando Dios envió al profeta Isaías a la sentencia de muerte para Ezequiel, mire, Segunda Reyes 20, verso 3: te ruego, Jehová, te ruego que haga memoria de que han dado delante de ti, en verdad, con íntegro corazón, en temor de Dios, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. En otras palabras, por causa que el pecado no fue hallado en el corazón de este hombre, la muerte no pudo tocarlo. Dios dijo: no puedo, no puedo. Y es más, ve y dile que le voy a dar 15 años más. Y en esos 15 años no habrá guerra, no habrá hambre. Tendrá 15 años de paz y de gozo. En el reinado de sus hijos traerá a sus enemigos. ¿Sabe por qué? Porque Dios mira los corazones de los hombres. Y en el corazón de los hombres sabe lo que van a hacer. Y ahí es donde Dios define lo que Él también va a hacer. Maranata. Ningún diablo puede maldecir lo que Dios no ha maldecido. Escúcheme bien: la mejor manera de caminar en bendición y bendecir su casa es ser usted bendito. Si el padre es bendito, los hijos son benditos. Si el padre está en maldición, la casa está en maldición. No importa que echen agua bendita, aceite de la unción, lo que sea. Hay creyentes que creen que van a resolver todo con un aceite de la unción, en vez de arrodillarse y arrepentirse de su pecado. Los tiempos de refrigerio no vienen porque oramos. Los tiempos de refrigerio vienen por tiempos de arrepentimiento. Dile a tu vecino, dile: la llave es arrepentirte. Díselo fuerte, dile. Permíteme preguntarte a ti: ¿qué es mejor? ¿Perder a Dios o perder un amigo? Es que como algunos no conocen a Dios, se quedan con el amigo. Yo prefiero perder cualquier amigo que perder a Dios.
Así que escúchame bien, Maranata. Ese trabajo que quiere destruir tu destino, es mejor que tengas cuidado. Maranata, ¿está aquí? Esa mentira profesional, o esa mentira técnica, o esa mentira personal, es mentira. Yo no llevo 2 meses en esto. He visto en mis 30 años gente que se fueron dejando a Dios, buscando el dinero, y hoy están al borde del suicidio porque se quebraron. Perdieron una empresa, perdieron dinero, perdieron matrimonio, perdieron vida, lo perdieron todo por la mentira. Primero, mi profesión. Yo entiendo que nuestros hijos deben estudiar, sí. Yo no estoy en contra de ello. La pregunta es cuando su amor por la profesión es más grande que por Dios. Por eso es que la Biblia es clara: no se unan en yugo desigual con Belial, con el perverso, con el maligno, con el malvado, con el engañador. No lo hagan. No lo hagan. Nunca tu profesión puede ser más importante que servirle a Dios. Nadie dice amén. Nadie dice amén. Muchos critican a un hombre de Dios por lo que Dios le ha dado, pero nadie sabe por dónde caminó, qué dejó, cómo caminó, cómo obedeció, cuánto padeció. Proverbios 13:13: el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento, diga, será recompensado. Ahora toca a tu vecino y dile: vas a disfrutar de la presencia divina de Dios. Díselo. ¿Alguien está aquí conmigo, por favor? Escúcheme bien: si hay presencia divina en tu vida, no habrá más tormento de demonios en tu casa. Se le acabó el festín a los demonios. Se acabaron la noche de pesadillas. Y ahora lo que aparece son las visiones del Espíritu Santo. El 3 veces santo Espíritu demandará santidad. Y estos fueron 3 puntos que Él me dio muy claro un mes atrás. Me dijo: consagración, separación, y yo hago la santificación, me dijo. Consagración es determinación en mi corazón. Separación es mi decisión de vivir para Él. Y entera santificación es la obra del Espíritu Santo en mí sobre un corazón que está comprometido con Dios. Si no permites que Él te santifique, y si no le permites que Él te tenga a ti, escúchame bien, el principio es este: Dios no obtiene nada que es sucio, nada que es corrupto. Dios obtiene lo que Él compra, lo que Él lava, lo que Él limpia, lo que Él le da vida, lo que se separa para Él. Pero después de que Él te toma a ti y tú eres de Él, ahora Él es tuyo. Así es la sociedad. En otras palabras, de la manera como tú te entregas para Él, Él se entrega para ti. Y Satanás sabe eso. Satanás conoce el principio: que un hombre o una mujer o un joven vendido completamente a Dios se convertirá en la posesión divina del Espíritu Santo. Si no te puede tomar, tú no lo puedes tomar a Él. Si no eres de Él, tú nunca lo obtendrás a Él. La santidad de Dios demandará nuestra santidad para que disfrutemos de su presencia. Mira, pregúntate qué hábitos, pregúntate qué se hace en casa, pregúntate en dónde hemos desobedecido, pregúntate en dónde nos hemos desviado, que la presencia de Dios no está en casa. Escúchame bien: nunca
puede haber más presencia en la iglesia que en el lugar donde tú oras. ¿No oyeron eso ustedes? No puede haber más gloria en el lugar donde tú buscas a Dios que en la iglesia. Creyentes que conocen la presencia de Dios buscan iglesias que tienen presencia. Creyentes que no tienen presencia, que solamente son mente y alma, solamente orbitan bajo la predicación mental de una iglesia emocional sin presencia. Por eso no pueden bregar con un demonio de depresión. Por eso no pueden bregar con un espíritu de enfermedad. Por eso no pueden bregar con ciertas circunstancias. ¿Por qué? Diga, no hay presencia. Si usted no tiene presencia, indica que usted está sin Dios, aunque usted diga que Dios está con usted. No está. No está. Di conmigo, no funciona. Estamos hablando de tu fluir divino. Estamos hablando de dones y de gracias. Estamos hablando de propósitos. Estamos hablando de tu caminar. Tú no puedes caminar el camino de Dios intelectualmente. Tiene que ser espiritualmente. Sin presencia estás sin la operación del Espíritu Santo. Tú necesitas siempre tres cosas para operar: espíritu, palabra y operación. Diga espíritu, diga palabra, y cómo Dios va a operar. Yo tengo que saber en qué espíritu vengo hoy viernes a ustedes, pero no es de acuerdo a ustedes, es de acuerdo al espíritu. Y eso define qué palabra les voy a dar. Y ahora, cuando el espíritu y la palabra se juntan, entonces empieza la operación del espíritu dentro de mí. Sea que hable más en entendimiento, sea que hable más en consejo, sea que hable más en la sabiduría, sea que hable más en revelación. Oh, hay una operación de poder de Dios. Pero tiene que haber presencia. Cuando hay creyentes que llegan a una iglesia, ¡ay, aquí está la presencia de Dios! ¿Cuánto tiempo hace? ¡Ay, que yo no sentía esta presencia! Ok, hay una responsabilidad en la iglesia donde tú venías, pero hay una responsabilidad más personal donde tú orabas. No hay tal cosa que tú siempre todos los días lloras, te quejas, aguantas hambre, esto está muy duro. Tiene que haber presencia. Pues esa gente que siempre se queja, grita, ¡ay, esto es muy duro! Eso es religión. Dios siempre se deja hallar de un corazón contrito y humillado. Tu perfección hacia Dios es tu corazón. Aleluya. Por eso necesitamos ser poseídos por el temor del Señor. Yo quiero que entendamos que nada más valioso que la presencia divina de Dios en esta carrera llamada cristianismo. Escúchame bien. Cuando usted pierde la presencia de Dios, su vida cristiana se convierte en una religión. Pero cuando la presencia de Dios regresa, su vida cristiana se convierte en una aventura de milagros. ¿No oyeron eso? Yo dije milagros. Que regrese la presencia de Dios. Y van a regresar las buenas noticias. Dios hizo esto, Dios hizo lo otro, Dios abrió esta puerta. Todo se calmó de una manera. Dios fue el que peleó por mí. ¿Alguien está aquí conmigo, por favor? Yo quiero que entendamos que nada más valioso que la presencia de Dios. Este es tu más grande posesión. Y el temor del Señor es el precio a pagar por ella. Tú no puedes caminar sin presencia de Dios. Yo veo cristianos en este mundo embotados, aturdidos, decepcionados, confundidos. Pero cuando eres poseído por el temor del Señor, vas a disfrutar de la presencia divina sin dificultades. Mira, pase lo que pase,
Nunca permitas perder la presencia de Dios. En la presencia del Señor, ¿qué es lo que hay? Que hay plenitud de qué? Hay gozo, hay paz, hay tranquilidad. Nadie puede pensar bien si no tiene paz. Nadie puede tener creatividad si no tiene gozo. Nadie puede mantenerse saludable siempre llorando y dolido. No, 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 no. Yo necesito la presencia de Dios. Alguien, escuche cómo es Dios de espectacular, Dios. 15 días con un dolor en el pecho. Un pastor. Y de repente en la mañana se siente un poco mal y le dice a su esposa: llévame. Y el médico le dice: ¿cuánto hace que usted tiene este dolor? No, 15 días. Dice: 15 días que usted está preinfartado. O sea, 15 días que lo aguantó el Señor a usted con vida. Y yo le dije esto, le dije: no importa lo que te diga de aquí en adelante. ¿Puede haber una falla cardíaca? Sí. ¿Puede haber una falla en donde sea? Sí. Pero yo sé, hay un lugar donde te reparan. Y no hay ningún cirujano. Ve y te encierras en tu lugar secreto. Y por muchas horas ora en lenguas, hasta que el cielo te repare y te coloque un corazón nuevo. Y tú empiezas a orar que lo que falló, lo que se dañó, el Espíritu Santo lo va a reparar. Si Dios te guardó por 15 días que no muriera, Dios te acaba de pagar a ti lo que los hombres nunca te hubieran podido pagar. Por eso, escúchame bien, para yo cerrar, escúchame bien. Si ese hombre, por alguna razón, se hubiera equivocado en su caminar años atrás, abandonando el pastorado, escuchando al que no tenía que escuchar, caminando de otra manera, hace 15 días hubiera encontrado la muerte. ¿Sabe por qué Dios lo preservó? Porque estaba haciendo la voluntad de Dios y estaba en el camino de Dios. Usted no puede permitir que nada ni nadie lo desvíe del camino del Señor. Yo dije nada ni nadie. Por eso usted tiene que ser, y aquí termino, un lector de la palabra de Dios. Yo dije un lector de la palabra de Dios. Yo veo que la gente que más critica son los más ignorantes. Y recuerde que la ignorancia es atrevida y es estúpida. Mire, hay cosas que yo sé de primera mano y Dios me dice: ora y no digas nada. Ora y no digas nada. 2, usted tiene que ser un apasionado por Dios. No dijeron amén. ¿Dónde están los apasionados por Dios? 3, usted tiene que ser un hombre, una mujer, un joven, una jovencita de oración. Los que no oran le están quitando la oportunidad al Espíritu Santo y a ellos mismos de ser transformados. Dios y yo no creemos en gente que no ora. Yo no creo en gente que no ora. Yo no creo. Yo no creo. Y he conocido hombres con tremendos dones de sanidad, con tremendos dones proféticos. Y yo les he dicho, el último era sorprendido: pero ven, es que tú no sales a la... Yo no salgo. No, yo sí. Yo puedo estar todo el día visitando aquí, visitando allá, y por la noche voy y predico. Hoy no tiene ministerio. Hoy no tiene matrimonio. Hoy está, aparentemente, humanamente, él tiene éxito.
pero espiritualmente está derrotado, porque lo perdió todo. Usted le puede mostrar al mundo un yate, un Mercedes, una mansión, y sorprender a los impíos, pero no a un cristiano como yo. Cuando yo veo a un hombre de Dios, lo que me cautiva es su amor por Dios. Lo que me llama su atención es su integridad. Lo que me hace que le preste atención es que tiene peso cuando habla. Yo digo, tiene peso. Cuarto, tiene penetración espiritual. 5, sabe algo de Dios que yo no sé. Pero nada de eso se consigue si tú no estás en el lugar secreto. Recuerde, si usted y yo nos salimos de la cámara de oración, nos podrimos. Cuando usted deja de orar, se vuelve insoportable. Y yo cierro aquí. Por eso, cuando el temor de Dios se va, los hombres se vuelven infieles, desleales, homicidas, destructivos, lujuriosos, aborrecedores de todo bien. Se pudren. Como decía alguien, ¿cómo alguien siendo bueno se vuelve malo? Tu integridad, que es tu conducta moral, dependerá del temor que hay en tu corazón. Dependerá de eso. No permitas perder esa linda presencia. Sin ella, tu lugar en esta tierra se perderá. Y tú no vas a tener la presencia de Dios hasta que le des, hasta que le des lo que se requiere. ¿Qué quiere Dios? ¿Tu sacrificio? No. ¿Tus diezmos? No. ¿Tu servicio? No. ¿Que madrugues a orar? No. Tu corazón. Diga, mi corazón. Y que tenga una marca. Es el temor del Señor. Diga, el temor del Señor, mi mejor amigo. Levante la mano al cielo. Rebo sheteri bakara basata la bakara bakara. Rosheka maleto rida basala bakara. Habasha hamori andi kale. Shamahako bashe. Yando shamabroche tria. Lekatia shama mama makoria la la la. Sharo sataraba. Oh sheka baba bakoto robo sharaba. Le karasharaba. Oh sharaba kateria basoto robo. Oh shama katira bakoto robo. Shitarama koyande basha. Riesa tarabakoro basha. Shariaka bobo shitaraba. Coloca tu temor, Señor. Coloca tu marca en nosotros, Espíritu de Dios. Que el espíritu del temor, el Señor, esté en nosotros. Para amarte, para honrarte, para respetarte, para obedecerte. Sheka labakoro basha. Necesito tu presencia. Anhelo tu presencia. Oh, necesito ver tu gloria, Señor. Necesito ser cambiado, renovado. Mi espíritu no se puede envejecer.
Oh, renuévame, avívame, santifícame, despiértame, sepárame para ti, Señor. Oh, shakatala baba baba baba. Oriendele bebe cotia baba sharaba. Oriende bebe cotia baba coto. Levanta la mano al cielo. Que una vida de santidad, una vida de integridad, una vida de separación, que yo pueda decir, como decía Jesús, el que me envió conmigo está. El que me envió conmigo está. Porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Enséñame a caminar en tus caminos. Enséñame a caminar de tal manera que te agrade a ti, Señor. Oh, salama. Oriente que torobosha. Orisa tarababa caraba. Que el temor de Dios y su beneficio venga. Oh, salama shatarabakaya. Que tu temor resplandezca sobre mí. Que tu temor siempre venga sobre mí. Que tu temor siempre camine en mi corazón. Shakatira baba. Levanta las manos. Que hoy nazca la sabiduría en mi corazón. Que hoy nazca la revelación. Que hoy nazca la inteligencia, el consejo, el entendimiento. Levanta las manos. Dame capacidad cognitiva. Dame una mente álgida. Dame una mente rápida. Shekaba, leshatirabaka, shetorobosa. Dame sabiduría para cada problema que estoy afrontando. Dame revelación. Enséñame a hablar. Sheaba. Oriente bebe cotiabandaraba. Oh, secaraba. Rianda catorobosha. Lenda catirababacoabasha. En el nombre glorioso de Jesús. Y usted dice: dese un grito de victoria. Aleluya.